Bueno, lo dicho. Buenas tardes a todas, todos, todos, todas. Primero de todo, dar las gracias al Ateneo del Raval que nos ha acogido aquí tan calurosamente, ofreciéndonos de todo y poniendo a nuestra disposición todos sus medios, como siempre. Felipe, gracias. A ver, la charla que vamos a dar hoy es Represión y resistencias en la Argentina de Javier Milei, que como ya todos conoceréis, la cosa está dura ya. Hablará Luis Brunetto, aquí presente, historiador marxista argentino y activista del Partido Obrero. Yo soy Pati, soy activista de Unidad contra el Fascismo y el Racismo y miembro de Más 21. Desde que asumió la presidencia el personaje este, porque yo no lo puedo llamar de otra manera, ha habido un asalto brutal contra el nivel de vida de la gente trabajadora y sobre todo pobre. Se ha desplomado los servicios, las prestaciones sociales, las pensiones, todo lo ha recortado drásticamente. Milei, con el apoyo de Donald Trump, así como de otras figuras menores de extrema derecha, como nuestro, como Santiago Abascal de Vox, combina estos ataques con una retórica antitrans, homófoba, y ahora el Fondo Monetario Internacional lo ha recompensado con un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares. El movimiento obrero y otros movimientos sociales han respondido con una ola masiva de huelgas y protestas callejeras, incluyendo 2 millones de personas en una jornada de manifestaciones anti-Milei impulsada por el movimiento LGTBI. El gobierno de Milei ha buscado aplastar a la resistencia con una gran ola de represión. La policía reprime sistemáticamente las protestas de personas jubiladas. El movimiento piquetero también ha sido un objetivo especial, con acusaciones fabricadas y juicios a los que ya estamos acostumbrados también por aquí. En esta charla de debate podremos escuchar en persona a Luis, evidentemente, porque está aquí, y que nos hablará tanto de la crisis y los ataques como de las múltiples resistencias que se han desatado. Entonces, antes de empezar la ponencia, hay 2 o 3 breves saludos. Bueno, serán 2 al final, porque creo que Mariana no llegó, que van a hacernos breves, 3, 4 minutos. Entonces, primero hablará Esteban Janiszewski, espero haberlo dicho bien. Perfecto, sí. Amigo y compañero histórico del argentino que vive aquí en el Rabat y en su momento también fue miembro del Partido Obrero, por lo que entiendo. Sí. Entonces, cuando quieras, esta palabra. Bueno, se trata de darte la bienvenida en nombre de nadie, porque no represento expresamente a nadie. Soy activista como ella, pero a secas, activista. Y bueno, con muchísimos recuerdos de toda la primera etapa del Partido Obrero, cuando se llamaba Política Obrera, ¿no? Que bueno, en esa época eran 10, 15 personas y ya se transformó ahora. Las últimas veces que fui por allá me encontré con manifestaciones muy nutridas del Partido Obrero, ¿no? Participando me quedé muy asombrado del desarrollo que había tenido. Bueno, no quiero hablar sobre cosas que seguramente encararse en cuanto a Argentina, en cuanto a las comparaciones que puede haber con el movimiento aquí, ¿no? Me parece muy interesante todo el tema de unidad que está planteando contra el fascismo y el racismo. No sé cómo está funcionando allí, ¿no? Eso, pero me parece bueno, que es muy importante, digamos, desarrollarlo y más allá, ¿no? También. No sé si... Bueno. Si describir un poco, no sé, lo que fue los comienzos de Política Obrera, o quizás tú vas a hablar de eso, ¿no? Luis, si vas a hablar de eso o no. No, luego también en el charla, espacio de debate se puede bien, seguir aportando sin problemas. A ver, pediría disculpas y a la vez saludos daría de parte de Mariana Araujo, que es de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo, que parece que salía hoy, tenía una anterior y al final no ha podido venir, pero bueno, envía saludos. Y por fin, David Cárvala, de Más 21, también de UGCR, que os dirá alguna cosa.
Bueno, me pongo aquí delante de Sebastián. Hijo conocido. Conocemos por Zoom desde hace varios años. Sí, bueno, lo que iba a decir es que es un gusto conocer a Luis en persona, porque hace años, 2, 3 años, no sé qué, estamos en contacto vía WhatsApp y algún Zoom, que hicimos una entrevista al compañero chiquito del Polo Obrero, que salió en nuestra web, está en la web, de hecho en la entrada de esta charla. La otra cosa que, bueno, 2 cosas, subrayando lo que decía Esteban, que frente a la amenaza de extrema derecha, una cosa que podemos enseñar desde Europa, hay pocas cosas que podemos enseñar aquí a la izquierda de América Latina y muchas que pueden enseñar nosotros, pero la lucha unitaria contra fascismo y racismo es una cosa que llevamos muchos años, entonces sería una experiencia interesante para generalizar. Y de hecho, por suerte, me invitaron a hablar en la sesión del evento Trotsky, nuestro verano pasado, su invierno, en una charla sobre el Frente Único. La otra cosa que quería decir brevemente es simplemente un proceso muy interesante que ha empezado de colaboración entre el Partido Obrero, que tiene su propia historia, y nuestra corriente política, que empezó en Europa, pero ahora se extiende hasta Corea y Sudáfrica y tal. La corriente de la que forma parte es Max 21, Socialismo Internacional, que también viene ampliamente del trotskismo, pero de una corriente, digamos, diferente. Pero es interesante compartir experiencias que son de contextos diferentes, con partidos diferentes, pero con experiencias valuosas. Y nos juntamos sobre lo que debería ser un sentido común en la izquierda revolucionaria, que nos oponemos al imperialismo de todo tipo. Y tristemente no es sentido común, sino una posición bastante especial de que ni Putin ni OTAN, etcétera. Entonces, coincidiendo en esto, se ha empezado un proceso y ya veremos qué pasa, pero como mínimo es interesante poder compartir experiencias, compartir luchas y la unidad hace la fuerza, como dicen, y esto a muchos niveles, desde unidad en la lucha contra el fascismo con fuerzas muy diversas, y en este caso, unidad entre fuerzas revolucionarias, pero digo, de tradiciones diferentes, pero que tenemos muchos objetivos en común. Entonces, esta charla espero que sea un elemento más en este proceso de colaboración. Y gracias por venir. Bueno, yo solo añadiría que igual que David ha comentado que tenemos la entrevista con Chiquito en la web, en nuestra más21.net, está en la bandera. También tenemos una con Natalia Bofa, que se titula Las canas no se manchan, la grave situación de las personas jubiladas en Argentina. Re interesante, yo creo que sea de buscar para leer. Y sin más, damos paso a Luis, que tendrá 20-25 minutos. Bueno. Os explico un poco el proceso. Luego abriremos proceso de debate. Se intenta que todo el mundo pueda decir, comentar y tal. Si hay preguntas directas, se contestarán al final, eso sí. Entonces, intentamos que sean unos 3 minutos de aportaciones. Podéis repetir todas las veces que queráis hasta que nos vayamos. Pero para hacerlo más ágil, más corto y más así, más movido, pues eso. Entonces, sin más, doy paso a Luis. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué Milei? ¿Por qué Milei? Yo arrancaría preguntándome, y nos preguntamos en Argentina, y por qué un país que hace 24 años derrocó mediante una rebelión popular a un gobierno como el de la Rúa, un gobierno de un signo político-económico justamente similar al que hoy lleva adelante de una forma mucho más monstruosa Javier Milei. ¿Por qué ese país hoy termina, en ese país termina llegando al gobierno una fuerza ultraderecha y que además expresa un grado de sumisión al imperialismo yanqui nunca visto? El grado, digamos, de degradación nacional que representa Milei y que expresa Milei es el último escalón descendente en la condición semicolonial de la Argentina. Eso me parece que sería la primera pregunta, para tratar de desentrañar el problema justamente del ascenso de Milei. ¿De dónde sale un personaje que uno puede
a uno le puede parecer increíble, parece increíble, no a uno le puede parecer, sino que efectivamente parece increíble. Bueno, sale de todo ese proceso, sale de un proceso en el que el resultado fue la más completa frustración popular de las esperanzas populares que se despertaron en la rebelión del 2001. Y para explicar eso hay que, bueno, irse hasta ese momento y tener en cuenta lo siguiente. La rebelión del 2001 fue un aspecto del proceso que explotó en el 2001, pero paralelamente a esa rebelión, franjas de la burguesía argentina orquestaron, prepararon paralelamente, digamos, por un lado se desarrollaba el movimiento popular que había, digamos, empezado a tomar un cariz masivo en los últimos años del gobierno menemista, cuando explota en la Argentina la tasa de desocupación, y sobre esa base empieza a aparecer el movimiento piquetero, es decir, la organización del movimiento de trabajadores desocupados. Cuando empieza a desarrollarse ese movimiento de lucha que va chocando cada vez más profundamente con los últimos años del gobierno de Menem y con el que va a ser su reemplazo, pero que va a representar una continuidad de la política económica del menemismo, que es el gobierno de la Rúa, paralelamente al desarrollo de esas fuerzas populares, a ese choque, a esas fuerzas que buscaban una salida profunda a la crisis del plan económico que había desarrollado el menemismo y que había reestructurado la Argentina, paralelamente a eso, franjas de la burguesía argentina construyen o intentan construir una salida política y la construyen. Esa es la salida política que representó Duhalde, que representó finalmente, que terminó expresándose en el kirchnerismo. Es decir, dos tendencias paralelamente y con intereses contrapuestos estaban en juego en el 2001. La rebelión voltea de la Rúa, pero el poder no pasa a manos de la clase trabajadora. El poder queda en manos de esta franja de la burguesía nacional que se veía, digamos, perjudicada por este plan de completa sumisión al imperialismo que había provocado una crisis industrial muy profunda y que por lo tanto necesitaba un viraje en la política económica también, pero a la vez necesitaba que ese viraje no se produjera por la acción de las masas movilizadas. Finalmente las masas movilizadas son las que terminan volteando a de la Rúa, pero a la vez la burguesía logra expropiarle a las masas esa victoria, digamos. ¿Se entiende? Y eso, por supuesto, no es una operación sencilla. Pasan meses hasta que esa situación se estabiliza. Hay una fecha que es clave en ese proceso, que es el 26 de junio del 2002. La rebelión se produce el 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Especialmente el 20 de diciembre es el día que, no sé, tal vez hayan visto ustedes imágenes de los combates callejeros de horas y horas en el centro de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, donde el gobierno de la Rúa decide salir a matar para liquidar la movilización popular, y ahí la prueba de fuerza es, si nos saca, nos pasan por arriba, y si no nos saca, caen ellos. Bueno, la gente se la bancó, nos la bancamos, digamos, y terminó cayendo el gobierno, que era lo que también de la Rúa sabía, ¿no? De la Rúa o los que tomaron la decisión, porque en ese momento probablemente muchos sostienen que de la Rúa no estaba muy en sus cabanas, no importa. Eso abre un proceso de crisis política y de movilización tremenda que va a tener un mojón determinante, un freno, con la masacre del Puente Pueyrredón del 26 de junio del 2002, es decir, 6 o 7 meses después. Es el día en que el movimiento piquetero marcha desde el conurbano, pretende marchar hacia Buenos Aires, se corta el acceso en el Puente Pueyrredón y la policía reprime con armas de fuego y asesinan a
Darío Santillani a Maximiliano Costecchi, dos militantes piqueteros. Y ese hecho tiene un doble fenómeno. Por un lado, produce la crisis política del gobierno de Duhalde y obliga a la convocatoria de elecciones. Pero por otro lado, marca también un límite al proceso de movilización. Se abre un periodo electoral, en ese periodo electoral el principal dirigente, digamos, el dirigente que en ese momento expresaba, si se quiere, el apoyo de las franjas más movilizadas de la población durante la rebelión, que era Luis Zamora, deserta de presentarse, las encuestas le daban por encima de todos los demás candidatos, deserta de presentarse a elecciones, digamos, no se la banca, y la rebelión queda para las siguientes elecciones que se van a hacer en abril del 2003, queda sin, no hay un candidato de la rebelión, digamos. Aunque Zamora lo expresara la rebelión en un modo seguramente muy imperfecto, ¿no? Que Zamora era la expresión más cabal de la rebelión, pero expresaba esa voluntad. No hubo candidato en esas elecciones de la rebelión. Y de ahí sale Kirchner. Kirchner como apadrinado por Duhalde, por el presidente que había asumido, digamos, como solución constitucional inmediata en el 2001, después de la rebelión del 20 de diciembre del 2001. Es decir, a partir de ahí lo que se inicia es un proceso de estabilización del proceso y de reaparición o de recreación de un dispositivo nacionalista burgués. El viejo dispositivo nacionalista burgués tradicional del peronismo, que había surgido en el año 45, digamos con Perón, el 17 de octubre, etc., se había agotado ya con Menem, digamos. Menem representó la clausura dentro del mismo del peronismo, ¿no? La clausura de ese ciclo, y el kirchnerismo retoma ese camino, que es un camino imposible. Porque ¿cuál es ese camino? Ese camino es el camino del capitalismo nacional. Ese camino es el camino de crear una burguesía nacional que choque con el imperialismo, que se desarrolle y que transforme a un país atrasado y semicolonial como la Argentina en una potencia capitalista. Eso es lo que intentan todos los movimientos nacionalistas burgueses. Lo intentaron en ese momento, lo siguen intentando hoy, no sé yo, los iraníes, por ejemplo. Eso está condenado al fracaso, aun cuando se tenga la buena voluntad de querer que eso triunfe. Está condenado al fracaso, por lo menos para nosotros trotskistas, porque esa es justamente la conclusión de la teoría de la revolución permanente. Las burguesías nacionales de los países atrasados son incapaces de enfrentar al imperialismo, de chocar con él eficazmente, de derrotarlo, o capitulan, o fracasan, o se someten, pero nunca pueden derrotarlo. La única fuerza social capaz de derrotar al imperialismo es la clase trabajadora. Los intereses que unen a las franjas de la burguesía nacional, incluso las más ligadas al mercado interno, con el imperialismo, son tan poderosos, esos intereses son tan poderosos que más tarde o más temprano los tipos terminan sometiéndose y fracasando. Además, la Argentina es probablemente, eso es una idea mía, ¿no? Así como en la Rusia soviética, Lenin decía que Rusia era el eslabón débil de la cadena imperialista en el periodo que dio origen a la Revolución Bolchevique del 17. A mí me parece que la Argentina hoy representa algo similar, algo análogo. La Argentina es el país más endeudado del mundo. Su endeudamiento con el Fondo Monetario duplica o triplica el del que le sigue. Si la Argentina dejara de pagar su deuda externa, el Fondo Monetario tendría que cerrar la cortina, así, bajar la cortina. Entonces, ese grado de sumisión al imperialismo que sufre la Argentina es lo que Milei termina de expresar. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todo lo que vino antes fracasó.
Y ese es un elemento decisivo para explicar el ascenso de Milei. El kirchnerismo llevó adelante una política que intentó desarrollar un capitalismo nacional, fracasó, y la economía argentina desde el 2011 hasta hoy está estancada. En el 2015, el kirchnerismo derrotado por Macri, el macrismo lleva adelante una política económica similar a la de Milei, lleva adelante un programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que produce una crisis económica que es la que determina su fracaso, y el nuevo ascenso del gobierno, de un nuevo gobierno kirchnerista con Alberto Fernández a la cabeza, pero bendecido por Cristina Kirchner y por el otro hombre fuerte, digamos, del dispositivo peronista, que es Sergio Massa, y ese gobierno asume, me estoy tratando de apurar porque ya me hizo señas David, que iban 10 minutos, ese gobierno asume prometiendo que va a revisar el programa económico que Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional. Asume prometiéndolo que lo va a revisar, que va a desconocer ese acuerdo, que es un acuerdo además que contradice a los propios estatutos del fondo, etcétera, un acuerdo, digamos, hasta ilegal desde el punto de vista de la legalidad del Fondo Monetario Internacional, y después no lo hace. Por lo tanto, sigue gobernando en las mismas condiciones, esencialmente, de las que venía gobernando, en la misma dirección económica que venía llevando adelante el macrismo. La crisis económica se profundiza, se produce un salto del ciclo inflacionario, que es determinante en los procesos que están detrás de los ascensos de fuerzas fascistas o filofascistas o ultraderechistas. Piensen que en el mes de noviembre de 2023, un mes antes de las elecciones, la inflación fue del 11% mensual. Ustedes tienen 2 o 3% de inflación anual, 11% mensual. El último mes del gobierno kirchnerista. El primer mes del gobierno de Milei, él provoca un salto inflacionario. Ese mes de inflación es del 25%, en diciembre de 2023. Él asume el 10 de diciembre del 2023. Ese mes la inflación es del 25%. Desde entonces Milei hizo bajar la inflación, que llegó a un piso del 2% en febrero. Y de febrero empezó a rebotar. Ese fue su gran capital político, digamos, en este año que pasó. Ahora, ¿con qué construye Milei su mayoría y con qué triunfa? Bueno, Milei triunfa sobre la base de esa desilusión, sobre la base del desencanto con ese fracaso. Suma a un núcleo que podríamos decir que es lógico que lo vote, un 15 o 20% de la población, que es, digamos, la franja que representa la clase dominante. Suma a eso franjas de la clase trabajadora, un 10% más, que sería su núcleo duro, un 30%, y el resto lo capitaliza durante las elecciones sobre la base de ese descontento enorme. Pero durante todo este año, esa popularidad se fue erosionando en forma cada vez más drástica. Las últimas elecciones que hubo, en estas 2 semanas hubo elecciones en 5 provincias. En ninguna provincia Milei tuvo resultados, en ninguna ganó abiertamente, y en ninguna tuvo resultados importantes. En los que más sacó el 30% de los votos. Pero más allá de eso, el ciclo que se abrió desde el triunfo de Milei estuvo marcado y condicionado por la estabilización de su gobierno, que es producto del consenso que él obtuvo de parte de los demás partidos patronales. Milei tiene un bloque parlamentario muy pequeño y sin embargo hizo aprobar leyes fundamentales sobre la base de los acuerdos con sectores del peronismo, con el radicalismo, por supuesto con el PRO, el partido de Macri,
y sobre todo pudo avanzar por la inacción completa de la burocracia sindical, de las direcciones sindicales de la CGT. Nosotros, cuando asume Milei el 10 de diciembre, a los 10 días de eso es el aniversario de la rebelión. Es cita de honor para el movimiento popular argentino la marcha Plaza de Mayo el 20 de diciembre. El 20 de diciembre de 2023, el único partido, la única corriente que quería ir a marchar a la Plaza de Mayo era el PO y el Polo Obrero. Tuvimos que arrastrar a las demás corrientes para que se lograra hacer esa movilización que marcó el primer golpe que sufrió el gobierno de Milei y que obligó a que la CGT llamara a la primera huelga general que se hace en enero del 2024. Pero a partir de ahí la política de la CGT, sobre la base de un ataque furioso, represivo al movimiento piquetero, un aislamiento completo que se expresó se expresa en el procesamiento de la dirección del Polo, de Chiquito Beliboni y de varios de nuestros compañeros, acusados de crímenes inexistentes, violando todas las más mínimas, los más mínimos derechos judiciales a la defensa, ¿no? Esa situación de aislamiento hizo que el gobierno de Milei, bueno, se estabilizara en los primeros meses, hasta que finalmente lo que va ocurriendo, y voy cerrando, es que uno resuelve el problema que vino a resolver, que es el problema económico del país, sino que lo agrava completamente. Ustedes saben que en las últimas semanas el país volvió a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que Milei había dicho que jamás iba a volver a hacer, que el fondo él nunca lo iba a volver a llamar, y que además llamar al Fondo Monetario representa la admisión del fracaso, es decir, él terminó haciendo lo que él mismo considera que es fracasar, y una serie, combinado con esta situación, que para mí es la que está en la base de esta erosión, que en los últimos 2 o 3 meses ya es notoria, de la estabilidad política del gobierno de Milei, combinado con eso, tenemos el discurso homofóbico en Davos, que provocó una reacción, la reacción que decía la compañera, de esa movilización gigantesca el 1 de febrero, convocada por el movimiento LGTBQ, y después el estallido del escándalo Libra, que, bueno, no sé qué repercusión tiene acá, pero entiendo que ha repercutido en el mundo entero la promoción por parte de Milei de una moneda virtual, de una criptomoneda que terminó siendo una criptoestafa, ¿no? Y por la cual tiene procesos judiciales en varias partes del mundo, por supuesto en Argentina. Todo eso combinado como base el fracaso, los problemas cada vez más graves en la economía nacional, la caída del salario real, la caída estrepitosa del consumo, los niveles los porcentajes de caída del consumo son de guerra, de situaciones de guerra. Toda esa situación combinada y un elemento que es decisivo en la erosión de su imagen política, de la imagen política de la Libertad Avanza y del presidente Milei, la represión sistemática al movimiento de jubilados, que todos los miércoles se moviliza desde hace años, porque no solo con el gobierno de Milei, sino desde hace años, desde la época del menemismo, se moviliza porque las pensiones en Argentina son de $300. El 80% de los pensionados cobran eso. La canasta básica común está en $1.200. El salario promedio, el salario mínimo está en 350, 360, 370 dólares. Estoy sacando la cuenta porque estoy pensando en pesos argentinos. Y el salario promedio de la economía es de 800.000 pesos, que serían $700. Es decir, un obrero
medianamente calificado gana eso en la Argentina, con una canasta básica de 1.200.000 pesos. Fíjense además las cifras, se llega a esas cifras con tantos ceros justamente porque se sufre un proceso inflacionario muy grande. Por eso, no sé si se acuerdan de las imágenes de la República de Weimar, de los obreros sentados en sillones de billetes. Bueno, la Argentina no ha llegado a tanto, pero tenemos billetes de 100.000 pesos. Yo en mi bolsillo tengo billetes de 20.000 pesos. Tenemos billetes de 20.000 pesos. ¿Resultado de qué? De la inflación, del proceso inflacionario. Bueno, esta represión sistemática y además con un ensañamiento deliberado al movimiento de los jubilados, porque se hace a propósito, se les pega a propósito para escarmentar y además para dar una señal a la propia base social que sigue a Milei y que aplaude ese tipo de cosas, digamos. Una base social no, como dije antes, que no es mayoritaria, pero que el propio gobierno intenta retener, digamos. Todo eso ha provocado un proceso de indignación popular muy fuerte. No fue la CGT la que salió a respaldar a los jubilados, cuando en realidad no solo no tendría que haber salido a respaldar, sino que directamente ella tendría que haber organizado, digamos, paros generales por los jubilados, por los trabajadores. Bueno, los jubilados van por su cuenta, se organizan. Nosotros, por ejemplo, tenemos una organización de trabajadores jubilados, que es el Plenario de Trabajadores Jubilados, provocó que las hinchadas de fútbol convocaran a una marcha otro miércoles, después de una represión feroz, uno de los miércoles, las hinchadas de los clubes de fútbol convocaron a una marcha con los jubilados para ir a defender a los jubilados. Por supuesto, el gobierno acusó que eran las barras bravas, como se les llama ya, digamos, a las barras de los clubes que practican negocios no exactos, digamos, pero que en este caso no eran la barra brava, eran... Yo soy de Boca y de Temperley, que es un equipo de la segunda división, que es el equipo de mi zona, digamos. Y por ejemplo, no soy un barra brava de Temperley, fui con la remera de Temperley porque de Boca iban a ir muchos con la remera de Boca, ¿no? Entonces, como los de Temperley dijeron que iba a ser minoría, fui con la remera de Temperley. Pero no soy un barra brava. Bueno, esa convocatoria provocó que la CGT hubiese obligado a convocar también, y finalmente hubo un paro general. Y por último, para cerrar, empezó a moverse el movimiento sindical también, porque además el gobierno, que es un gobierno libertario, que no interviene en nada, que deja que la economía funcione por su cuenta y todas esas mentiras que se dicen, le pone un tope a las negociaciones paritarias. Es decir, el Estado argentino tiene la facultad de homologar los convenios colectivos de trabajo. Los sindicatos y las patronales negocian, se ponen de acuerdo y se sale el convenio colectivo de trabajo que establece las condiciones de trabajo y las escalas salariales. Pero el Estado tiene la facultad de homologar esos convenios. Si el Estado no los homologa, no rigen. Bueno, nunca el Estado interviene, o si interviene lo hace por... Ahora el gobierno de Milei abiertamente dice que no va a homologar convenios que estén por encima de... homologa solamente convenios que estén 1% por debajo de la tasa de inflación. O sea, si la inflación es 3%, ellos te homologan hasta 2%. O sea, te permiten que pierdas un 1% por mes, digamos, de salario. ¿Se entiende? De eso estamos hablando. Y eso está provocando una indignación muy grande en las bases obreras que difícilmente la burocracia sindical pueda terminar conteniendo. De hecho, ha habido un paro muy importante de los choferes de colectivos, de los buses, la semana pasada, que imagínense, es un paro de una repercusión enorme, y que mucha gente aprovechó para, digamos, no ir a trabajar. A mí me parece que de algún modo en señal de protesta, porque en otras situaciones en las que hubo paro general y los choferes de colectivo no adhirieron, no por ello, sino porque la burocracia sindical no adhirió, porque terminó arreglando con el gobierno, haciendo algún negocio y qué sé yo, la gente se quedó con la sangre en el ojo, porque si vos allá faltás al trabajo porque querés hacer paro, te descuentan el día, ¿se entiende? No se respeta el derecho de huelga. Bueno, entonces la gente medio que aprovechó también para no ir a trabajar porque no había colectivos, en una señal de descontento adicional, digamos, del paro de colectivos. En el año 75,
cierro con esto, el año previo al golpe militar y un año de gran ascenso de las luchas obreras, por eso vino el golpe militar, porque el golpe militar vino a quebrar un ascenso obrero enorme. En junio y julio del 75 se produjo la más grande huelga general de la historia argentina, las huelgas contra el Rodrigazo, el plan económico de Isabel, del gobierno de Isabel Perón y el ministro de Economía Celestino Rodrigo y ministro de Bienestar Social, el ultraderechista, represor, organizador de una banda paramilitar que mataba a izquierdistas peronistas y izquierdistas marxistas, que se llamaban las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina. Se produjo esta huelga general que vino de abajo, porque la Secretaría no la quería hacer, arrancó a principios de junio cuando asumió Rodrigo, y el 7 y 8 de julio la Secretaría tuvo que tener una huelga general que hizo caer no al gobierno, pero tuvieron que renunciar Rodrigo y López Rega, se tuvo que ir al exilio, bueno. ¿Por qué fue esa huelga general? Justamente porque Isabel Perón le había puesto un tope a las paritarias, le había puesto un tope a los aumentos de salario que pactaban los sindicatos, y la clase obrera dijo, no, están locos, esto no lo vamos a permitir, y salió a luchar para derrotar ese plan económico, y se produjo lo que fue una verdadera huelga política de masas en una expresión cabal de las categorías que desarrolló Rosa. Y bueno, me parece que la Argentina, más tarde o más temprano, va por ese camino, que es el que va a servir para derrotar a Milei y para echarlo, porque Milei, la primera conclusión de nuestro partido con el gobierno de Milei, cierro con esto, no de todos, pero del nuestro, es que es un gobierno incompatible con el pueblo trabajador argentino. Aun cuando sabíamos que todavía no había condiciones, porque Milei recién asumía, nosotros dijimos, con este tipo no hay otra cosa más que echarlo. Y es lo que nos planteamos. Bueno, pues sin más damos paso a las aportaciones. Perdón que por ahí terminé, tuve que saltear cosas porque... Preguntas que puede ampliar al final, volver a tener 10-15 minutos para decir lo que quiera. Bueno, voy a tratar de ser... Entonces, breve. David, tú que tienes la pantalla, porque yo aquí... No hay nadie ¿No? en la sala virtual por el momento. ¿Alguien se anima a decir algo? Comparar situaciones, Argentina, el resto del mundo. Milei como personaje con otros que hay sueltos por ahí que se le parecen demasiado. ¿Qué se puede hacer con esta gente? ¿Cómo se les puede parar? No sé, tengo más preguntas, sí que no sé. Bueno, nosotros tomamos la palabra para hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Esto? ¿Sí? Antes que nada, igual me presento porque nosotros dos militamos en el Partido Obrero en Argentina muchos años y bueno, ahora vivimos acá. La pregunta mía es básicamente cómo, porque nosotros claramente durante muchos años nos referimos a la clase obrera como bloque, y efectivamente lo es, porque si vos prestas salario para una contraprestación, es así, pero buena parte de ese sector que describías vos de la clase obrera que votó a Milei tiene que ver con esta atomización que sufre la clase obrera, sobre todo, no sé, la economía de las aplicaciones, etcétera, la individualización de grandes porciones obreras que están por fuera del marco del convenio colectivo. Y yo creo que ese sector es determinante porque ese sector es el que le dio el apoyo a Milei. Cuando ese sector haga así, va a estar difícil. Entonces, nada, la pregunta es ¿qué está pasando ahora en esas porciones de trabajadores que están al margen de los convenios colectivos, de la CGT, en la informalidad, básicamente? Igual estuve en Argentina hace un año, así que más o menos lo digo. Bueno. Sí. Respondiendo a lo que vos decís, eso hace mucho tiempo hay en la raza, hay lo que son sectores desplazados. Eso es lo que están viviendo vos. ¿Sí? En la masa hay quienes tienen posibilidad de, como se dice, ayornarse, ¿sí? Instruirse y estar más enterados de cómo viene la mano. Entonces, los sectores que vos sabés
pasa eso, es decir, como no tienen demasiadas posibilidades de enterarse de cómo viene la mano, obran como pueden. Por cierto, en algunos momentos votan a los de ultraderecha, porque fijan sus expectativas en otras cosas. Para mucha gente lo que les importa es que le den trabajo y que termine el partido. Entonces, votan pensando que eso le van a dar trabajo. Termine. Tenemos a David online. Y después... Lo comento. Sí, tenía interés por saber si, comparando un poco con el Estado español, si en Argentina la izquierda reformista tiene algo de fuerza, aparte del kirchnerismo, porque, como decía, aquí en el Estado español, además de la burocracia sindical, tenemos el problema de que mucha gente todavía confía en la izquierda reformista como en el mal menor, votar en las elecciones y ya está, y ellos van a intentar limitar la influencia de la derecha, etcétera. Aquí se llama el movimiento Sumar. Entonces quería saber si existe un problema similar. Por otra parte, también entiendo que con mi ley la inversión pública ha bajado muchísimo, pero me preguntaba si, teniendo en cuenta lo que pasó en 2001 y que la gente cada vez tiene menos que perder, si tiene miedo, y supongo que se habrá gastado bastante dinero en las fuerzas de policía, ¿no? O también ha reducido por ahí. Bueno, un par de cosas así que he pensado. Era un poco diciendo, tomando lo que ha dicho Pati hace un momento, dijéramos, el tema de estos locos que están saliendo ahora ahí, era, pues a ver, digamos, la diferencia que puede haber entre lo que es la base electoral que nos ha comentado de lo que es el mileísmo, con la base electoral de lo que podría ser Trump o incluso ya saltando al otro lado del Atlántico, lo que son los partidos de ultraderecha de Europa, porque me parece que hay una cierta diferencia entre lo que es las bases electorales de la ultraderecha en Europa con las que hay en las Américas. Un poco, dijéramos, allá hay más de clase obrera desencantada, que no ve la salida a todo un ciclo de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de esperanza, de progreso, y aquí parece más que es una cosa, no sé, más como más ideológica, más del tema de la batalla cultural, del miedo a que estas minorías están ganando demasiados derechos. No sé si hay alguna diferencia o se percibe alguna diferencia entre estos dos núcleos de ascenso de la ultraderecha. A ver si tenemos alguien online. Nadie levanta la mano. Pues yo pues aquí detrás del pues por un lado, recogiendo lo que decía el compañero allá sobre la clase trabajadora atomizada, y de hecho hemos comido juntos y era un tema concretamente que Luis destacó, que sí que se intenta organizar a gente que no tiene un trabajo formal, pues que puede ser parcialmente en paro y parcialmente trabajando y tal. Y creo que es importante, y entre muchos motivos, en parte para que la propia gente trabajadora precaria pueda defender sus intereses, pero también para el otro motivo que comentaste, que puede ser la base del fascismo. En los años 30, las tropas de asalto de Hitler en la calle eran muchas veces gente trabajadora, pobre, empobrecida. Y aquí en Cataluña, también lo comentamos a la hora de comer, tenemos un movimiento unitario contra el fascismo y el racismo, que de hecho Esteban comentó en sus palabras introductorias, que es ahora mismo, sobre el papel como mínimo, enorme. O sea, el movimiento sindical, partidos reformistas y revolucionarios, movimiento vecinal, movimiento de mujeres, organizaciones migrantes y tal, 700 organizaciones en total, ojalá fueran todas activas, pero existe como espacio unitario que no es sucursal de ningún partido. Pero es cierto que nuestro grupo,
que ahora es pequeñísimo, entonces era pequeño también. Empezamos, pero con la idea de ser un espacio donde todo el mundo puede colaborar en base a unos esfuerzos mínimos de contrafascismo y racismo. Esto no lo inventamos nosotros, copiamos más directamente de nuestro grupo hermano en Gran Bretaña, que lleva 40 y pico de años luchando contra un grupo fascista tras otro. Y esto, a su vez, copiando de Trotsky en los años 20 y 30, diciendo que hace falta un frente único. Y aquí es un punto donde he hablado al principio de todo en el saludo a Luis, que nuestra corriente, que es socialismo internacional, creo que destacamos entre los grupos provenientes del trotskismo, digamos, porque no somos del trotskismo ortodoxo, destacamos en el sentido de realmente aplicar la idea de lucha unitaria. O sea, que no es que primero firmen nuestro programa y después podemos hablar. No, que el movimiento unitario se basa en mínimos. Que nosotros somos anticapitalistas, pensamos que hace falta revolución desde abajo, pensamos que Cuba no es socialista, pensamos que el URSS era capitalismo de Estado, pero nadie tiene que firmar esto para participar en la lucha unitaria. Y acabo con esto, que en Argentina es impresionante el tamaño de la izquierda revolucionaria, con partidos de, no sé si 10.000, 20.000 militantes algunos. Pero la mani enorme contra Milei, la movilización enorme, vino del movimiento LGBT. No vino de una iniciativa de las izquierdas radicales y ahora vamos a una cosa conjunta donde quepan los sindicatos, peronistas, todo el mundo que esté en contra de Milei. Esto vino del movimiento LGBT. Entonces, lo que me pregunto es, el verano nuestro pasado, tuve la posibilidad de participar en un acto sobre el trotskismo en Argentina, donde Luis fue organizador, y participé en una mesa sobre el Frente Único, y realmente fui la única persona ponente que tenía experiencia de realmente Frente Único contra el fascismo, y lo demás era, citamos teorías y la conclusión, los reformistas no sirven, hay que montar lo nuestro. Es la impresión que me dio. Y eso es la visión típica en la izquierda radical aquí también. O sea que la solución es acabar con el capitalismo, entonces no vamos a colaborar con nadie más contra el fascismo si no son de nuestro programa. Entonces es una observación, digamos. Ya quería hacer el comentario, si no hay nadie más que quiera hablar. Y era Paco, básicamente. Paco, aquí, por ejemplo, las elecciones últimas, la mayoría de votos a Vox fueron San Gervasi y en los barrios como los barrios. O sea, barrios depauperados de gente trabajadora en condiciones bastante, digamos, no peligrosas, sino, yo qué sé, a punto de romperse. Y luego la gente de arriba con pasta y con no sé qué, que quizá tienes razón, serían los que tienen más la ideología, comparten la ideología y demás. Pero se da un fenómeno, yo creo que es a nivel internacional, que viene un poco a ser el hecho de descontento con la política, descontento con todo el mundo, al primer pasmarote que sale y dice la burrada más grande, pues ese vamos a votar para dar por el saco a la política de toda la vida. Vamos a romper los bipartidismos con el monigote más grande que nos podamos encontrar. Y es que creo que han llegado a esa conclusión, si no, no se entiende. Un Trump, un Abascal, un Milei, un Orbán, y suma y sigue, a ver quién lo dice más gorda. Entonces, no sé, a mí es que me cuesta asimilarlo, de verdad, no lo entiendo. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Yo quería, Joan. yo quería comentar una cosa. Quería un poco comentar la peculiaridad argentina, que aquí no la vivimos, que yo creo que sería importante empezar a vivirla, que es que la participación de los trabajadores, en el sentido estricto de la palabra, como diputados en el Parlamento. Ha habido varios casos, no me acuerdo si una chica que era ferroviaria, otro que era recogedor de basuras, que estuvieron en el Congreso de Argentina como diputados del Frente de Izquierda. Que aquí cuando se marcharon, tanto uno como otro, uno volvió al ferrocarril, el otro volvió a recoger basuras, y aquí lo que existen son las puertas giratorias. Aquí van a los consejos de dirección de las empresas. Otra pregunta que quería comentarles es cómo con los piques que se están soltando todos los días o todas las semanas entre los partidos que componen el Frente de Izquierdas,
¿cómo consiguen mantener el frente de izquierda durante tanto tiempo, estando cuestionándose unos a otros constantemente? Nos peleamos mucho, por eso. Esa es buena, te va a costar. ¿Alguna pregunta, la sala? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quiere comentar? Porque si no, le dejo cancha libre a Luis y que acabe, diga lo que quiera. Pero recuérdenme las preguntas, porque si no, no, pero si cada uno se acuerda de sus preguntas. En el caso de la nuestra... Vos era el tema del movimiento de los sectores... ¿Cómo si el hilo se va cortando en ese... Mirá, la cuestión es la siguiente. Vivimos en la decadencia del capitalismo. La decadencia del capitalismo es o que la clase trabajadora llega al poder y construye la sociedad socialista, o se nos cae el capitalismo en la cabeza y destruye todo, no se nos derrumba encima, ¿no es? Eso vivimos lo que Lenin, Trotsky y Rosas llamaban la barbarie, estamos viviendo eso. En Argentina se ve mucho más que acá. Entonces, lo que vos decís, ¿por qué digo esto? Porque lo que vos decís es que, digamos, esa franja, eso que hoy parecen franjas de la clase obrera, es lo que va a ir transformándose en la norma, digamos. Entonces, cada vez más, a mí me parece que uno de los grandes aciertos del PO es haber encontrado haber hecho énfasis en la necesidad de la organización de los trabajadores desocupados, que hoy hablábamos, que en realidad nosotros hablamos del movimiento desocupado, pero el desocupado no es un desocupado exactamente, es un trabajador que es un trabajo en negro, lo que en Argentina llamamos trabajo en negro, que es un trabajo precarizado. En Argentina llamamos trabajo en blanco y trabajo en negro. Bueno, el 40% de la clase trabajadora argentina trabaja en negro. Entonces está fuera de los derechos, no tiene derechos sindicales, no tiene derechos sociales, no tiene nada. Bueno, si vos te negás a organizar, y esa es una de las grandes polémicas internas dentro del Frente de Izquierda, porque la única corriente que hace un trabajo sistemático y digamos, esencial para nosotros en el movimiento de desocupados somos nosotros. Pero justamente por ahí pasa la cuestión. Ahora, en concreto con la cuestión de los trabajadores de aplicación, y yo no sé si es verdad que esa franja fue una franja que votó masivamente a Milei, pero también otras franjas de la clase trabajadora, incluso de la clase trabajadora organizada, porque, por ejemplo, el odio a los burócratas sindicales es muy fuerte. No encuentro un canal de organización sindical, digamos, y en parte me parece que se canalizó, digamos, cuando Milei salió con el tema de la casta, en la casta entraba todo eso, digamos. Entonces también capitalizó esto, ¿no? Yo creo que es provisorio. Ya lo están mostrando las últimas elecciones, lo muestran las encuestas, creo que fue provisorio, digamos. Explotó una situación concreta y me parece que ahora el ritmo de la crisis económica que va hacia una... Hace poco nuestro compañero Néstor Pitrola en el acto, el compañero hablaba de los actos del partido que lo han sorprendido. Nosotros hicimos, el último acto nuestro fue el 1 de mayo, acto que hicimos en soledad porque los demás partidos no lo quisieron hacer porque el 30 de abril hubo una movilización de la CGT y los demás partidos del Frente de Izquierda plantearon que bueno, que con eso ya estaba, digamos. Nosotros decimos, no, el 1 de mayo es el 1 de mayo, es el 1 de mayo. Caiga sábado, domingo o lo que sea, y haya habido no una cosa de la CGT antes. Bueno, entonces hicimos un acto en solidaridad que fue un acto muy grande, y ahí un compañero dirigente nuestro, Néstor Pitrola, dijo, tarde o temprano, esto se va al carajo, ¿no? Esa creo que es la perspectiva, digamos, del gobierno de Milei. Va hacia una situación similar a la del macrismo con el préstamo del FMI en el 2018, que fue usado para la fuga de capitales, y lo va a usar para lo mismo, y más tarde o más temprano va a terminar, bueno, en una debacle del plan económico, y bueno,
entendemos que eso va a abrir las condiciones para una lucha mucho más a fondo, digamos. Pero creo que el tipo capitalizó un momento y sus 15 minutos de fama se le van a acabar, se le están acabando, porque no resuelve los problemas. La gente esa esperaba la resolución de una serie de problemas que no está resolviendo. Y eso, vos no veías hasta hace 3 meses que nadie te dijera que lo había votado y que se arrepentía abiertamente. Ahora te lo dicen abiertamente y te dicen, mucha gente te dice, ¿cómo fui tan, no sé, tampoco que la gente sea, no es que la gente no es tonta, hay que estar en la situación de la indignación con todo el fracaso anterior, ojo. Nosotros eso en el partido no digo lo valoramos, lo medimos mucho, lo respetamos. No vamos contra el votante de Milei, ¿se entiende? El votante de Milei proletario, ¿no? Obrero, ¿no? El burgués que lo votó Milei, lógico que lo vote a Milei, digamos. Porque no tiene sentido. Y porque además uno tiene que tener la cabeza fría y entender, con todo el desastre que hubo antes, bueno, qué sé yo, la gente, no sé, no estudió el capital, digamos, la gente común. Bueno, y no nos olvidemos de un elemento que parece por ahí, a lo mejor yo mismo lo subestimo y no lo puse en la explicación, aunque en el texto estaba, pero como tuve que decir. Y fue la manija que le dieron a Milei los medios de comunicación. Fueron 3 años, yo les puedo asegurar que era Milei. Milei aparecía más que Mirta Legrand. Ustedes que vienen de eso saben quién es Mirta Legrand. Bueno, aparecía más Milei que Mirta Legrand en los medios. Estaba en todos los noticieros, en todos los programas políticos, en los programas cómicos, los programas de Chimento, los programas deportivos. En todos lados estaba Milei. O sea, era... Y eso, bueno, fue un papel. Y con su discurso anticasta, que vieron lo sacado que es, un tipo que, digamos, conectaba con cierto odio, con cierto resentimiento incluso, y con cierto odio, si se quiere, relativamente legítimo de la gente, con el desastre que venía siendo el país. Bueno, ahora el desastre se profundizó, ¿no? Pero no se puede obviar todo ese elemento previo, ¿no? Para explicar el ascenso y la popularidad provisoria, a mi juicio, de Milei. No sé si eso termina de contestar. Lo vamos ensayando juntos, ¿sí? Lo vamos ensayando juntos. Bueno, pues en realidad nadie tiene la respuesta, pero lo que sí está claro es que no se puede no organizar a las franjas que han quedado fuera y que van a seguir quedando fuera, digamos, cada vez vamos a un régimen con menos derechos para la clase trabajadora, con condiciones cada vez, porque la tasa de ganancia cae, punto, le guste a quien le guste el capitalismo, y por lo tanto tiene que aumentar la explotación de la clase trabajadora, no hay más remedio. Entonces, te preguntaron también. Esta es interesante. La de, bueno, todo, la otra también, ¿no? Lo de Sumar, no, pero es que es interesante por lo siguiente. La Argentina es un país atrasado, entonces el peronismo, nosotros no decimos que es izquierda. El peronismo es un movimiento nacionalista burgués, que tiene ese proyecto que yo les decía, desarrollar un país capitalista avanzado, que nos transformemos en imperialista. No puede ocurrir eso. Después de la Primera Guerra Mundial, esa posibilidad se cerró, digamos. Cuando en la época del imperialismo, por lo menos lo que entendemos que estamos de acuerdo con la teoría del imperialismo de Lenin, no hay más posibilidad de que... No hay ningún país capitalista ningún país que por la vía del capitalismo se haya transformado en un país avanzado. De hecho, el único país que se ha transformado en un país avanzado desde el punto de vista capitalista tuvo que hacer una revolución proletaria primero, o una revolución como la queramos llamar, la China, digamos, y que después retrocedió, ¿no? Pero por la vía capitalista no hay ningún país son los mismos países imperialistas los de 1914 que los de hoy. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ese lugar, digamos, de
lo que acá llamaríamos la izquierda reformista lo ocupa el peronismo. Había una izquierda reformista, el Partido Comunista, que venía del estalinismo, el PCR maoísta, que fue muy importante, tuvo un gran desarrollo, por ejemplo, hasta el 2001 y en todo ese periodo, una de las corrientes piqueteras más grandes era de ellos, la corriente clasista combativa, a lo mejor la oyeron hablar. Todo eso se vino abajo. Fueron cooptados por el kirchnerismo, se sometieron al kirchnerismo y fueron, hoy no juegan ningún papel, digamos. Entonces, en Argentina no hay una izquierda reformista que tenga un peso. La propia CTA por ahí jugaba ese papel, una central que se creó en los años 90, pero que nunca logró, digamos, supuestamente para disputar la dirección del movimiento obrero de la CGT, pero nunca lo logró. Y lo que la izquierda en Argentina es la izquierda. Por lo menos así, yo miro para allá porque como si compañero estuviera allá. El PSP. El PSP. Bueno, esos son partidos socialistas más liberales, digamos. Bueno, pero... Sí, sí. Por eso no lo hemos puesto. No, está bien. La pregunta sobre la familia Felipe frente... ¿La otra pregunta cuál era? Del título. ¿Cómo nos mantenemos? Sí, la coalición de izquierda revolucionaria. Nos mantenemos con muchas discusiones, pero discusiones con lealtad, me parece a mí. Entonces, las diferencias se procesan, ¿no? De todos modos, hay diferencias importantes. Una es esa que yo señalé, que el trabajo en el movimiento desocupado, ¿no? O el movimiento precarizado, eso es algo que nos distingue muy claramente de los otros partidos. Y bueno, y además, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos un punto de vista en el que la calle es lo prioritario, ¿no? Para nosotros lo electoral está subordinado a la lucha callejera, a la acción directa, digamos. No es que subestimemos el parlamentarismo, ¿no? Pero para nosotros es un instrumento. Y vemos que no todos lo entienden de esa manera, ¿no? Otros partidos del Frente de Izquierda tienen una política de construcción de figuras electorales, ¿sí? Y a veces nos ganan, porque pesa más eso o sea, cada uno es mejor para lo que trata de hacer, ¿no? Digamos, si uno quiere ser, nosotros nos preparamos más para la lucha en las calles que para lo otro. Igual nos va bastante, no nos quejamos. Como organización de lucha, como partido de combate, que es lo que nos proponemos ser, vamos relativamente bien. ¿Qué más? No, yo te dije lo del... Bueno, eso también había un núcleo de partidos que venían del viejo Partido Socialista, fundado a principios del siglo XX por Juan B. Justo, que fue una corriente, digamos, que generó todo un socialismo, que fue la que después se divide, el PC sale de ahí, digamos, el Partido Comunista sale de ahí, cuando se produce la Revolución Bolchevique, los que rompen por izquierda se forma el Partido Comunista Argentino, que fueron importantes en el movimiento obrero hasta los años 50, 60, después ya no jugó, hasta el peronismo en realidad, ya no jugaron un papel, el PC sí jugó un papel, bueno, jugaron, no sé si que por ahí me parece que es así, ¿no? Que no jugaron después un papel tan importante, ¿no? No, el peronismo prácticamente lo dejó al Partido Socialista y el Partido Comunista también. Quedaron en el camino, ¿no? Claro. Sobre todo en cuanto a dirección de la clase obrera. Sí, ¿no? Sí, pero incluso como estructura, como aparato, el PC se mantuvo un gran aparato. Sí. Pero en cambio, por los partidos socialistas, que aparte se dividen, el socialista popular, socialista democrático, qué sé yo, se convierten en partidos muy pequeños. Sí, bueno. El Partido Comunista se mantiene como una estructura más, por lo menos hasta los 80. Hasta los 80. Fines de los 70, sí. Pero el Partido Socialista Argentino, que es una de las divisiones, se divide después en múltiples grupos. Claro, por eso digo. Una es esa, la Sociedad Popular,
Sí. Partido Socialista Democrático. Partido del Trabajo y Vanguardia Comunista. Sí, es un poco. Sí. ¿Pero no había alguna más? Para mí no. Yo quería añadir una cosa más, pero si hay alguien que no haya hablado. No. Una pregunta. Me sobra un poco la explicación que das sobre lo que pasó después del 2001. Y sobre todo porque se va a volver a producir, como planteas tú, una situación similar. ¿Qué pasa qué pasó con la posibilidad de una alternativa de izquierda? Es decir, tú planteas, es que Zamora tenía que ir como candidato, que hubiera sido, y Zamora renunció a eso. Y no encuentro, digamos, una fundamentación más amplia a eso, a por qué el fracaso, cuando realmente las corrientes izquierdas, todo el movimiento popular, digamos, avanzó muchísimo en esa época. Es decir, se crearon hasta monedas alternativas, se plantearon distintas formas de organización, la incapacidad de la izquierda de, digamos, de coordinar todo eso y llegar a algo. No, yo creo que primero jugó un papel. Sí. Espera, porque había otra pregunta. Había otra pregunta. Tú querías decir algo. Yo quería, y no sé si Juan online, ¿alguien Joan más? creo que quería hacer una pregunta. yo quería- ¿Alguien más? Espera. Sí. Quería hacer una pregunta. ¿Qué problemas hay con el nuevo MAS para que no entre en el frente de izquierdas? No sé. Vale. A ver, David, Yo no voy a haz tu contestar. aportación. La verdad, Y luego perdón. le damos la palabra a Luis Sí, de vuelta. Perdón por esta respuesta, pero la verdad que no sé. Yo no quiero entrar en temas familiares del trotskismo argentino. Nosotros está abierto. No, de que, hecho, ya se integró en MST hace 2 años, 3 años. quería mencionar Pero no sé, la verdad. a algunos debates que quizás son teóricos, históricos, que no vamos a solucionar aquí, pero simplemente constatar que lo que decía Luis sobre la imposibilidad de desarrollo capitalista, seguramente en nuestro momento lo pensamos también, pero miras Corea del Sur y con inversión estatal, pero capitalista, y ahora es Corea del Sur, nuestro coche es Hyundai, que se fabrica ya. China, podemos discrepar, pero desde nuestro análisis, China era capitalismo de Estado y han avanzado mucho económicamente a costa de la clase trabajadora en las últimas décadas. Entonces, ahora es la segunda economía del mundo. O sea, no es un país subdesarrollado y no ha tenido una revolución obrera introduciendo el socialismo. Entonces, hay ejemplos, pero claro, la presión del imperialismo es tal que el mercado libre no va a traer desarrollo, pero que si alguna burguesía nacional logra controlar su propio Estado, entonces sí que pueden hacer ciertas cosas. Y hay todo un debate sobre si el término de semicolonias y tal. Segundo punto, brevemente, sobre el reformismo, que Argentina parece sí que es una excepción, pero Brasil, por ejemplo, que no sé suficiente, pero no es tan diferente, pero tiene un partido reformista muy potente, que es el PT, y según quien el PSOE, también un poco. Entonces, el reformismo yo creo que es un elemento muy generalizado en gran parte del mundo, que puede tomar diferentes formas. En Europa, el reformismo clásico, socialdemocracia, y ahora es ex partidos comunistas, pero en otros sitios, incluso el papel del reformismo en Egipto lo jugó hermanos musulmanes hasta cierto punto, con participar en las luchas y echar atrás. Y último punto sobre Egipto, que me hace gracia cuando decías las hinchas de fútbol apoyando a la gente jubilada. En Egipto hay un ejemplo buenísimo de eso, en el 2011, cuando el Mubarak envió sus matones, 10.000, 20.000 matones y un camello, y tíos con machetes y tal. La defensa de Tahrir contra esto, tenemos un grupo que era potente, pero frente a eso no podía. Pero la juventud de los hermanos musulmanes, que son miles y miles, y hinchas de fútbol de 2 equipos que no podían ni ver, excepto para pelearse, pero se juntaron. Entonces, hay ejemplos internacionales en países muy diferentes
que vuelvo a lo que decía al principio, es muy interesante poder compartir experiencias de estas, porque la clase de gente del mundo se juntan en Davos y no sé dónde, y es importante que nosotros también compartamos nuestras experiencias de luchas contra ellos. Bueno, a ver, yo daría una oportunidad para sus últimas comparecencias, digamos, y luego le dejamos la palabra a Luis. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentar? ¿Sí? Dani, digas. Cuestión que he visto que, o sea, no sé hasta qué punto, a lo mejor, digamos, los meses previos, sobre todo a la victoria de Milei, que creo que es algo que se repite mucho en ciertos sectores de izquierda, ¿no? Cuando frente a este descontento general, ¿no? Iban apareciendo pues voces así ultraderechistas, ¿no? O directamente fascistas. ¿Hasta qué punto hubo ese discurso en Argentina, a lo mejor en alguna parte de la izquierda, de decir, bueno, pues, no, como decir, contra peor mejor, ¿no? En plan de, bueno, pues que gane Milei y ya cuando gane Milei con las salvajadas que va a hacer, pues entonces habrá un aumento de las luchas, ¿no? Y ahí, pues, la izquierda podrá crecer. Yo creo que esto, en mayor o menor medida, pasa, por desgracia, demasiado. Y, o sea, creo que es un error brutal, ¿no? Porque, primero porque creo que lo mejor es tratar de resistir al ascenso de la ultraderecha antes de que tome fuerte, ¿no? O tome el poder. Y segundo porque, aún en el mejor de los casos, que no siempre es automático, en el fondo, bueno, sí, si gana la ultraderecha y luego hay un ciclo de luchas y se consigue derrotar, hemos perdido 3 años para volver donde estamos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Hubo este discurso, ¿no? O esta postura que para mí es un poco sectaria, ¿no? Incluso dentro de la izquierda, en el hecho de que no se consiguiera, ¿no? Hacer una respuesta unitaria de toda la izquierda para que Milei no llegase a tomar el poder, ¿no? Que es lo que idealmente queremos que no pase, pues, ni aquí en el Estado español, ni en todos los sitios donde la ultraderecha crece, pero todavía no ha llegado al poder. ¿Alguien más en internet? ¿No? Pues Luis. Solo una pregunta off topic. Como yo sé que es hincha de Boca, si Riquelme debe de continuar o no. Román es intocable. Va, pues ahí. Tu espacio. Hablo de Román. Sí. Bueno, ¿por qué el nuevo MAS no se incorpora? No tengo respuesta y no sé qué se puede hacer para que se incorpore. Eso no podría dar una respuesta respecto a eso. No sabemos, es un interrogante sin respuesta. En relación sí, lo que vos planteás es así. Quiero decir, a lo que yo me refería respecto al tema de las elecciones y la presentación de Zamora, a lo que me refería es a que ese momento crucial que fue la elección del 2003, no hubo una representación no hubo en esas elecciones una representación de la rebelión que nadie lo podría haber ejercido más que Zamora, digamos. No había otra, hubo de hecho, nosotros nos presentábamos, se presentaron otros partidos, pero el único que tenía un caudal electoral capaz de canalizar el voto de los que planteaban, digamos, la continuidad de la política del que se vayan todos, era Zamora y bueno, no se presentó. Argumentó toda una serie de razones que ahora no recuerdo bien, ligadas a cierta posición autonomista en la que él había caído en ese momento. Zamora abandonó el marxismo hace mucho tiempo y bueno, en ese momento ya tenía posiciones de ese tipo. Y eso me parece que jugó un papel muy importante en la estabilización, en las posibilidades de estabilización política. A eso voy. Después a mí lo que me parece, mi conclusión sobre cuál fue el error de la izquierda en ese proceso, a mi juicio, fue que la izquierda creía que era imposible que la burguesía tuviera margen para recomponer una salida política. ¿Y eso a qué se asocia? Digamos, a que la idea de que el capitalismo argentino estaba agotado.
Y yo creo que esa es la situación actual del capitalismo, pero no era la situación del 2001. Yo en ese momento pensaba eso, pensaba que el dualdismo podía recomponer la economía nacional sobre la base de la devaluación que le daba competitividad a la economía y la recuperación económica sobre la base de la recuperación de la capacidad ociosa de la economía, eso fue lo que pasó en el 2001. Digamos, se devalúa de 1 a 3, lo cual se transforma prácticamente en una barrera arancelaria. Sin poner aranceles, vos estás metes una devaluación de ese tipo y se produce un salto exportador, no se deja de pagar la deuda externa privada, ¿no? Ese es el otro elemento, y se produce una devaluación del salario automática, digamos, en términos internacionales, no nominal, sino en términos de salario en relación al mercado mundial, y las fábricas estaban trabajando al 30%, pero la capacidad instalada estaba, había una capacidad ociosa muy grande, y sobre esa base se recupera la economía, por lo menos hasta el ciclo, hasta que explota justamente la crisis mundial del 2008-2009, y es donde se empieza a venir abajo el proyecto kirchnerista, porque no podía, justamente, el funcionamiento del capitalismo internacional es más poderoso que los deseos de la burguesía nacional argentina. Y yo creo que la izquierda no veía, entre otras cosas, yo me acuerdo en esos años que no se veía se consideraba que la burguesía nacional, lo que llamamos burguesía nacional, estaba absolutamente sometida al imperialismo y que no iba a haber un choque, ni siquiera parcial, y lo hubo. Porque incluso los grandes grupos económicos argentinos conspiran con Duhalde en esa conspiración que yo les digo, paralela a la rebelión popular, para salvar Techín para salvar la industria siderúrgica, Arcor para salvar la industria alimenticia, Clarín mismo para salvarse. Acuérdense de Clarín, el gran grupo comunicacional argentino, digamos, que le mete la ley de crackdown para evitar que quiebre Duhalde, que es una ley por la que si los capitalistas nacionales iban a la quiebra no podían ser comprados por capitalistas extranjeros. Y eso no se vio. Sobre esa base recompusieron los tipos. Y me parece que justamente lo que la izquierda pensó es que podíamos seguir de largo. Y los tipos tenían ese margen, y sobre la base de ese margen recompusieron una autoridad política. Porque si vos nosotros decimos, no, esto no va, se va a caer, se va a hundir el mes que viene, y los tipos te dicen, no, pero mirá, te subió el salario, y no es como mentira, hubo una recomposición del salario, no en el primer tiempo, pero después empezó a haber una recomposición del salario, una reactivación de la economía, quedás descolocado, ¿me entendés? Y eso fue lo que pasó. Sobre esa base el kirchnerismo ganó una autoridad política, con la cual se fue transformando en un movimiento con una base popular provisoria, hasta que después la va a perder esa base, pero eso me parece a mí que es la explicación del 2001. Ahora me parece a mí que la situación, el peso de la deuda es tan grande que no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de que vos le des la más mínima concesión a las clases populares argentinas si no dejás de pagar la deuda. Y no hay ninguno que esté dispuesto a dejar de pagar la deuda, salvo nosotros, nadie. Ningún partido, ya el kirchnerismo lo probó cuando dijo, no la deuda entera, sino que por lo menos no iba a pagar la deuda de Macri, y ni siquiera la investigó. Llegaron al gobierno y empezaron a bicicletear eso, armaron una comisión investigadora que no investigó nada. Entonces, hoy yo no veo, en mi opinión, que la clase dominante tenga margen para hacer ese viraje que pudo hacer en el 2001. De eso sale también Milei, en parte, pero me parece que Milei tampoco puede solucionar los problemas. Si no puede solucionar los problemas, bueno, yo soy muy optimista por naturaleza. No veo
Veremos a dónde va esto. A veces no hace falta dejar de pagar la deuda en nuestros términos, sino que es lo que vos mismo relataste en el 2001. Si vos planteas un default y no pagás la deuda durante el 2001 hasta el 2005, tenés un margen de 4 años que no se te está Bueno, pero sacando hoy no lo hacen. Pero, y oye, pero eso Rodríguez Sá igual de lo hicieron, pero hoy no lo haría. Eso es lo que yo creo. Ahí ya entramos en la parte del debate. Porque eso exigiría hoy una movilización popular que ellos no están dispuestos a hacer. Ese es el problema. Exigiría un grado de movilización popular que ellos no están dispuestos, porque ese grado de movilización popular lo condicionaría tanto que... Yo estoy de acuerdo con tu premisa, es decir, no se puede si no deja de pagar la deuda, pero yo digo, la burguesía puede dejar de pagar la deuda, por un tiempo. Dice el muchacho no hay más. Si controla la situación política. Si hay fuerzas. Pero si no la controla, no sé si está dispuesta a eso hoy. Y el grado, hoy en la Argentina está peor que en el 2001. No, claro. Muy por debajo de... Y el 2001 fue un desastre. Sí. Bueno. Acá hay un sintomático de la gente que está viniendo y hay 3 grandes oleadas de argentinos llegando acá, solo una muestra pequeña que es el tiempo de la dictadura, el 2001 y ahora nuevamente estos últimos 3 años con una onda de gente que nos estamos viniendo por diferentes motivos, pero está muy vinculado a eso. Claro. ¿Quedaba alguna pregunta más? No. Bueno. Pues, a ver, si queréis, damos por cerrado. Os digo que aquí cerramos la sesión. Sí, hay diferentes materiales. Hay un libro de Luis también que ha traído desde Argentina, está ya en la esquina, si lo quieren mirar. Y luego hay diferente material de nuestro grupo de Más 21, desde los boletines que sacamos cada mes, a libros, folletos y algún libro. Por otro lado, si les interesan actos como este, de diferente temática, que no tenemos, ahora mismo no tenemos en cartera ninguno presente, o de UCFR, de Unidad contra el Fascismo y el Racismo, que la próxima es una asamblea contra la islamofobia para montar unas jornadas el próximo sábado, o las jornadas que se hacen en Londres a principio, que se junta de todo el mundo, gente de la tendencia y allegados o amigos. Si quieren más información, dejen datos y les pondremos al tanto. Entonces, en principio, gracias a todos por venir, tanto aquí como en pantalla. Y ala, besitos y buenas noches. Bueno, cerramos el Zoom.